Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo un grandioso día. Les habla Sumaxam. Esta vez con una nueva parte de Con el amor no basta. Vamos a leer el capítulo 2 y 3. Espero lo disfruten mucho y si les gusta me ayuden dándole like, suscribiéndose, agregándolo a sus favoritos, según la plataforma en la que me estén escuchando. Capítulo 2. La luz y la oscuridad. Uno de los misterios de nuestra sociedad es ¿por qué el amor, que puede remontarse a las alturas, puede también arrastrarse dejando atrás una estela de decepción, frustración y resentimiento? Una pareja que se prometió de antemano una convivencia plena de entusiasmo se hunde en la indiferencia y en el hastío. Otra, que compartió antes todas sus alegrías, solo comparte descontento y malestar. Otra más, que estaba antes de acuerdo casi en todo, ahora no lo está en nada. ¿Cómo pasa una pareja de la ilusión a la desilusión, del encanto al desencanto, de la satisfacción suprema a la insatisfacción? Consideremos a Karen y Ted, una pareja que me consultó porque no podían seguir juntos. Karen era la brillante directora de interiores y Ted, el contador mencionado en el capítulo 1. Ambos deseaban comprender por qué peleaban constantemente y recuperar los sentimientos que habían tenido uno por el otro durante el noviazgo y los primeros tiempos del matrimonio. Estaban consternados por sus constantes altercados. Después de todo, Karen tenía varios nuevos amigos y Ted se había llevado bien con otra gente en la escuela y el trabajo. Karen y Ted se habían casado cuando ella tenía 26 y él 28 años. Más bien, siempre solitario y serio, Ted se sintió atraído por el humor ágil y el espíritu libre de Karen. Su espontaneidad la divertía y su actitud despreocupada ofrecía un antídoto a su seriedad. Cuando Ted estaba con Karen, las bromas, la impulsividad y animación de ella ayudaban a aligerar la pesada carga que él creía llevar. La alegría de ella mitigaba la melancolía de él. Juntos reían, disfrutaban de la conversación y de la mutua compañía. A medida que el afecto de Ted crecía, todo era elogios a Karen. Es maravillosa. Todo lo que dice y hace es encantador. Realmente da sentido a mi vida. Pensaba en ella sin cesar cuando estaban separados, y todo recuerdo de ella evocaba en él un sentimiento de nostalgia acompañado de euforia. Le escribía cartas largas y apasionadas, jurándole total dedicación. En unos pocos años, sin embargo, todo había cambiado. Ted se volvió hipercrítico con respecto a Karen. Sentía un continuo fastidio contra ella. Es una cara dura, es una cabeza hueca, es irresponsable. Nunca toma las cosas en serio. Es superficial, anda dando vueltas con una sonrisa vacía. No puedo confiar en ella. Aunque Ted había pasado de su actitud de admiración a la de una crítica exacerbada, la personalidad de Karen no había cambiado en forma sustancial. Ambos estaban de acuerdo en ese aspecto. Lo que había cambiado era la visión que Ted tenía de Karen, su perspectiva de ella. Era como si él se hubiera puesto otros lentes y la viera en forma diferente. Ahora asignaba títulos negativos a las mismas cualidades que antes había tildado de brillantes. Sus maneras sueltas, que antes había atribuido a su espíritu libre, las impulsaba ahora a su carácter débil. Y lo que antes le parecía juguetón, ahora lo veía como infantil. Las reacciones de Ted contra Karen ilustran un principio importante de las relaciones. Un cambio de perspectiva trae consigo un cambio en los sentimientos. Ted idealizó a Karen hasta que surgieron los inevitables problemas de convivencia. Entonces empezó a echar la culpa de esas dificultades a las mismas cualidades que antes había admirado. De espontaneidad a frivolidad, falta de seriedad a superficialidad y voluntariedad a irresponsabilidad. Al cambiar la perspectiva, empezó a ver las cualidades de Karen y a la propia Karen de un modo muy diferente. Llegó a considerarla más como una rutina que como un deleite. Ted se había criado en una familia de clase media, en la cual se valoraba especialmente el comportamiento correcto. Cada noche los padres mantenían con él discusiones intelectuales que dejaban poco lugar a las distracciones y juegos en familia. Al madurar, se convirtió en un adulto serio e interesante. Solo después de conocer a Karen, Ted pudo disfrutar de los aspectos más ligeros de su vida.
La atracción de Karen residía en su aptitud para lidiar las cargas que él había adquirido durante una infancia constreñida por el decoro y la atmósfera intelectual. Posteriormente, durante el matrimonio, empezó a juzgar a Karen de acuerdo con esos mismos valores y descubrió que ella carecía de ellos. Karen también sufrió un giro en su visión de Ted. En un comienzo lo vio brillante, ingenioso, estable, digno de confianza y consciente. Poseía un conocimiento enciclopédico de los asuntos públicos, de historia y literatura. Ella había disfrutado mucho escuchando sus largos análisis de la escena política. Después de haber leído Scent and the Art of Motorcycle Maintenance de Robert Pirsig, ella tildó a Ted de clasista, que se propone hacer las cosas en forma de vida, y asimismo de romántica, más preocupada por gozar de cada instante. Ella se deleitaba haciendo bromas sobre su escasez de miras. Cuando lograba animar a Ted y hacer que fuera más suelto, se sentía feliz y útil. Pero cuando estas cualidades de Ted, que Karen consideraba más atractivas y estimulantes, amenazaron con ahogar su espontaneidad, ella empezó a verlas de un modo muy distinto. En lugar de estar fascinada con su toque lógico e intelectual de los problemas, se sintió oprimida y llegó a conclusiones tales como: no puedo ser yo misma cuando Ted está cerca. Él discreta todo, en lugar de disfrutarlo, y se volvió cada vez más intranquila e irritable en su presencia. Karen se había criado en una familia en la que se dictaban disputas tanto entre sus padres como entre sus hermanos. El padre tenía continuos problemas financieros, era estricto y distante en sus relaciones con los hijos. Aunque Karen trataba de contenerlo, haciendo procesos en la escuela y ayudando en la casa, recibía el mensaje de que lo óptimo de ella nunca era bastante bueno. Aunque alentadora, la madre parecía sobrecargada por las exigencias de la vida familiar. En Karen se desarrolló una fuerte necesidad de tener una pareja que, a diferencia de su padre, pudiera proporcionarle una base sólida de desarrollo, seguridad y la aceptara en forma total, sin que ella tuviera que actuar bien para merecer esa aceptación. Encontró esas condiciones en Ted, pero más tarde, cuando le empezó a juzgarla, se vio en la misma posición que había ocupado con respecto a su padre. Karen y Ted ofrecen un buen ejemplo del modo en que los pensamientos de una pareja estructuran los sentimientos de uno con respecto al otro. Mientras se percibían mutuamente en términos positivos, sentían amor. Cuando se desvalorizaron, experimentaron resentimiento. Ese principio fue expresado casi 2000 años atrás por el filósofo estoico Epicteto en el Enquiridión. A los hombres no les perturban las cosas, sino la visión que tienen de ellas. El caso de Ted y Karen no es poco común. Muchas parejas sufren una desilusión similar, pero parecen encontrar un nuevo equilibrio. Otras consideran única su decepción sin darse cuenta de que es una existencia común. Así como las mismas fuerzas que separaron a otras parejas, se aplica del mismo modo a ellos. Así ocurre con los principios que pueden volver a reunir a una pareja. Por supuesto, hay parejas que mantienen un alto nivel de respeto y admiración mutuos, y por lo tanto no tienen un matrimonio desavenido. Para comprender cómo se puede cicatrizar una grieta que se produce en una pareja, debemos entender mejor de qué modo pueden disolverse relaciones como la de Ted y Karen. Aunque parezca paradójico, las raíces del mal se remontan a menudo al comienzo mismo, a la arrolladora atracción que reunió a los integrantes de la pareja. Te necesito para sobrevivir, sin eso vivo a medias. Estoy perdiendo todo mi orgullo. No podría dejarte, muchacha, aunque quisiera. Al Hamilton, Herman Weeks, William Garrett, I have got to have you. Necesito tenerte. Los dulces misteriosos del amor han inspirado canciones y poesía románticas que captan la calidad imperativa de todo o nada, así como los maravillosos transportes de admiración acerca de ese estado misterioso. Aún las parejas desilusionadas del todo siguen apegadas a los conceptos románticos y sentimentales del amor, expresados en canciones, películas y novelas. Puede parecer casi sacrilegio analizar en detalle el amor, reducirlo a sus elementos psíquicos fundamentales,
despojados de su poesía y resplandor. Sin embargo, a fin de entender por qué las personas como Ted y Karen riñen con el amor, tenemos que comprender mejor, en primer lugar, cómo se enamoraron. El amor es, desde luego, uno de los sentimientos más conmovedores y apreciados por nosotros. Pocas personas renunciarían a ese placer, a esa alegría y excitación intensa. A pesar del lado oscuro que representan las ansias insatisfechas, la decepción y la desesperación, el amor en su forma más intensa, enamoramiento, que algunas consideran una especie de desamor, va más allá de los sentimientos y anhelos intensos. Implica también una alteración de la conciencia. Las expresiones como flotar en el aire, sentirse transportado, con la cabeza en las nubes, indican que alguien está fuera de lugar, desviado de una evaluación y reacción realista, viviendo un sueño eufórico. Algunas veces el encantamiento adopta la fuerza de un trastorno psíquico. La preocupación irremisible por los pensamientos e imágenes de la persona amada muestra señales de una neurosis obsesiva en el amante embelesado. Cuando Karen, por ejemplo, estaba impresionada por Ted, solía escribir en forma reiterada el nombre de él y tenía una urgencia irresistible de contemplar su retrato. Esta compulsión conduce también a un deseo irresistible de estar en forma constante con el amado. Un estudiante de un colegio del sur se sintió obligado a dejar el colegio a la mitad del periodo lectivo a fin de estar cerca de su amada, que estudiaba en una escuela del norte. Solo estaba feliz cuando podía encontrarse con ella para contemplarla, para beberla con los ojos, por así decirlo. Aunque ella estuviera ocupada con sus estudios o asistiera a clases, tratando de ignorarlo. Otro joven, cuyo amor tampoco era correspondido, permanecía horas de pie fuera de la casa del objeto de sus amores, con la esperanza de poder echarle una mirada ocasional a través de la ventana. Más aún, escudriñaba en el cubo de basura para ver si encontraba algún objeto relacionado con ella. Un trozo de papel con su escritura o una servilleta de papel desechada. Algunos consideraban que el apasionamiento debilita. Una mujer joven lo describió así: llegué a depender completamente de él. Llegué a depender de él completamente. Tenía mucha dificultad para concentrarme en mi trabajo. No podía dormir. Perdí el apetito. Me sentí muy vulnerable, como si la menor desaprobación suya pudiera quebrarme. Esa pérdida de control muestra la fuerza del enamoramiento. Algunos aspectos del enamoramiento se asemejan a los sentimientos y pensamientos de las personas maniáticas. El resplandor ilusorio del amor, que consiste en magnificar e idealizar las cualidades positivas del amado. Y la visión en túnel, que permiten ver solo los atributos positivos y oculta los negativos. Se descubren en el pensamiento típico de las manías. La imagen brillante del amado durante el periodo de enamoramiento forma un fuerte contraste con la negativa. Y opaca que emerge con la desilusión. En la cúspide de su enamoramiento de Ted, Karen solo podía ver en él aquello que buscaba, a pesar de las sugerencias de sus amigos respecto a que algunas cualidades de él eran inquietantes. Después que empezaron los problemas, ella pudo ver solo pedantería y restricciones. El psicólogo social Stanton Pelle comparó el enamoramiento con una adicción. Las similitudes arrojan una luz adicional sobre la naturaleza del amor, los sentimientos elevados, de exaltación, embriaguez, de placer intenso. Muestran un parecido asombroso tanto en el amor como en la adicción. Y son similares los sentimientos tristes, vacíos, que se originan cuando se retira el embriagante, droga u objeto amado. Además, en ambas situaciones, se observa la necesidad impulsiva de conseguir una dosis para mantener el estado alto. Al principio de su relación, Ted se sentía como si estuviera despegado cuando estaba con Karen, pero quedaba aplastado cuando estaban separados y no podía soportar la idea de esperar hasta que estuvieran juntos otra vez.
Muchas personas enamoradas, como lo veremos, están tan absortas en sus placeres que se olvidan de la posibilidad de que las cualidades que provocan esa elevación sean ilusorias. Aun cuando admiten que podrían no ser realistas a las percepciones de la otra persona, encubriendo, por ejemplo, diferencias de personalidad, de intelecto o de intereses, son incapaces de concentrarse en esos factores potencialmente destructivos u otorgarles peso cierto. Cuando Karen estaba enamorada, nunca se le ocurrió que el acento que Ted ponía en el éxito intelectual y en las convivencias pudieran algún día llevarla a sentirse juzgada y controlada. La fantasía de navegar con la persona amada en un mar de permanente felicidad se apoderaba de los enamoramientos, sin que éstos sean capaces de ver que todo eso podía ser un espejismo. Con todo, el enamoramiento desempeña un papel decisivo. Forja un vínculo poderoso que incita a una pareja a comprometerse en una relación, aunque las declaraciones de amor eterno y mortal suelen apegarse después a los primeros años de matrimonio. Expresan, empero, las expectativas de una unión permanente. La gratificación que experimenta una pareja al convivir, compartir placeres y problemas, ofrece un fuerte incentivo para formar esa vida en común y perpetuar esos placeres. Además, la expectativa de una gratificación sexual regular sirve como estímulo principal para la convivencia de una pareja y, con toda probabilidad, para tener descendencia. La atracción sexual es a veces la primera fuerza de unión de una relación y solo más tarde se desarrolla en un enamoramiento cabal. La fuerza de esa atracción sexual disminuye a menudo después del matrimonio. A Marjorie, por ejemplo, la estimulaba de un modo constante la masculinidad de Ted, su físico desarrollado, la habilidad atlética y el aura de autoridad durante el noviazgo. Le costaba esperar por hacer el amor con él. Años más tarde, esas mismas cualidades masculinas dejaron de ser estímulo. En el ánimo de Marjorie representaban la dominación e insensibilidad de Ken, que ella rechazaba. El programa del enamoramiento. Lo que desencadena el enamoramiento es específico de cada individuo y depende de sus necesidades psíquicas, preferencias y gustos particulares. Así, por ejemplo, una persona puede responder a los criterios convencionales de atracción y belleza, mientras que a otra la subyuga cierto tipo de talle o color particular. Aunque la atracción física constituye un excitante poderoso, no es de ningún modo el único. A algunos les encantan los rasgos personales o sociales como la gracia, el arte de conversar y el humor. A otros los atraen virtudes como la seriedad, la sinceridad y la empatía. Hay otros a quienes los subyugan la bondad, la fuerza, el carácter decidido. A pesar de los gustos individuales, hay una generalidad notable en cuanto a la naturaleza del enamoramiento. Los pensamientos acerca de la persona amada y su imagen son las fuerzas directrices. Aunque las emociones del amor son más espectaculares, la verdadera orientación de los sentimientos proviene de la visión que se tiene de la persona amada. La perspectiva de los enamoramientos es una idealización o encubre positivo, análogo al encuadre negativo que se produce cuando el amor se convierte en adversión. El marco positivo produce una imagen idealizada del amado, que destaca los rasgos deseables y espuma los indeseables. A veces, los rasgos seductores se expanden hasta llegar al marco. En cierto sentido, esa perspectiva se vuelve cerrada, de modo que ningún elemento ingrato puede entrar en el cuadro. Durante el noviazgo se puede esquivar cualquier conducta deseable y hacerla positiva. Después de una pelea con Ken, Marjorie pensó: su enojo conmigo demuestra que me ama. Le pareció imposible incluir observaciones negativas en la imagen que tenía de él. Más tarde, después del casamiento, cuando sus sentimientos habían cambiado, ella consideró que los mismos estallidos de enojo eran intolerables. La incapacidad para modificar la perspectiva idealizada, aun cuando los rasgos desagradables del amado se volvieran evidentes,
es una característica del programa, del enamoramiento. Así, por ejemplo, un joven que había estado enamorado de diversas mujeres durante un largo periodo de tiempo, descubrió en cada uno de sus enamoramientos era casi imposible corregir su imagen no realista. Una vez activada la imagen positiva controlaba su actitud y sus pensamientos, aunque él reconociera en su fuero interno que su pareja tenía algunos rasgos indeseables y que la relación no podía durar. En efecto, el programa del enamoramiento parece destinado a prevenir, o por lo menos a reducir las evaluaciones negativas. Su objetivo consiste en promover una relación íntima, fijando toda la atención en las imágenes, recuerdos y esperanzas del ser amado. El programa se opone activamente a un desplazamiento del punto de mira hacia las cualidades indeseables de la persona o hacia posibles efectos perjudiciales a largo plazo de la relación. Presenta de la angustia del enamoramiento. La gente se da cuenta a veces que ha idealizado en forma excesiva el objeto de su afecto, que no es conveniente el apego apasionado y que a la larga las consecuencias podían ser desastrosas. Sin embargo, le resulta difícil atribuir mucha significación a ese conocimiento. Las consideraciones realistas no pueden atravesar la cápsula de su amor. Cuando en las personas casadas se desarrolla una fijación tan intensa, pero inadecuada, sobre alguien distinto de su cónyuge, aquellas pueden sentirse impulsadas a poner en peligro o incluso a destruir una relación matrimonial razonable. En el ardor de la pasión parecen inaceptables de asignar un peso real a las consecuencias potencialmente desastrosas de su enamoramiento, es decir, a la posible ruptura de su matrimonio. No pueden desconectar su enamoramiento aunque lo deseen. Ahora bien, cuando pasa bastante tiempo sin que vean a la otra mujer u hombre, descubren por lo general que su enamoramiento se apacigua. Los estímulos activadores. Para comprender mejor qué impulsa a las parejas a desenamorarse, conviene examinar qué une a las personas en un principio. Las características que despiertan sensaciones de exaltación y un deseo de intimidad están sujetas a la influencia de símbolos. Los símbolos tienen un significado que va más allá de la definición literal o del diccionario del objeto o de la propia situación. En el sentido en que usamos ese término, se refiere a un significado muy personal, que produce un efecto automático sin que medie reflexión o discusión alguna. La estabilidad de Ted era, para Karen, no solo un símbolo de seguridad, sino también el de ser protegida por una fuerte figura paterna. La viveza de ingenio de Karen simbolizan para Ted la alegría y el placer que estuvieron ausentes en su niñez. Son las modas culturales las que dictan a menudo los símbolos que activan el programa del enamoramiento. Los anhelos particulares de un grupo de determinada edad se reflejan también en los símbolos correspondientes. Vemos así porque los adolescentes, un grupo muy preocupado por la aceptación de sus compañeros, pero turbado también por las dudas de la convivencia social, se afanan tanto en adquirir popularidad, sea por su encanto personal, su habilidad atlética o carisma. La idea de generar el afecto de una persona socialmente atractiva es muy estimulante para un adolescente y puede durar toda la vida. Otras cualidades pueden, por supuesto, adquirir la categoría de símbolos y, dadas las circunstancias adecuadas, inducir el enamoramiento. Algunas cualidades son narcisistas, en el sentido de que una persona se emociona ante la posibilidad de juntarse con alguien que eleve su posición mediante el poder, el prestigio, la riqueza. Esa atracción no es por fuerza calculada ni producida a sangre fría, como se propone a veces. La perspectiva de expansión del propio dominio a través de semejante relación es por sí misma emocionante y hace que el compañero parezca deseable en el extremo. Una mujer, por ejemplo, describió a su novio de la siguiente manera: tiene un enorme talento y llegará a ser una marca mundial. Con mi ayuda tendrá un éxito inmenso. Es más grande que la vida. Varios años más tarde, cuando sus sueños pasados no se realizaron,
Ella reconoció cuánto se había equivocado, cómo había tomado su ambición por capacidad y la facilavia por ingenio. En este caso, su propio deseo de ser admirada y elogiada por los demás estaba envuelto en la evaluación exagerada de su novio. El alto grado de emoción y gratificación mutua durante la primera etapa del enamoramiento sirve a menudo como una especie de patrón, por el cual las parejas juzgan las etapas posteriores de su matrimonio. Las ofensas, las peleas y las pequeñas frustraciones marcan un fuerte contraste en el periodo del noviazgo. Muchas personas no desean o son incapaces de renunciar a la imagen primera de lo que el matrimonio debería ser, y eso promueve la posterior desilusión tanto con el cónyuge como con la propia relación. Conocemos, por supuesto, parejas que siguen siendo la magia de la relación durante años, después del casamiento. Sus fantasías parecen realizarse, pero constituyen una minoría. La oscuridad, desilusión. Tú y yo lo deseamos todo, pasión sin dolor, luz de sol sin días de lluvia, lo deseamos siempre. Tú y yo aspiramos al cielo el límite. Estaba tan alto sin rendirnos nunca, seguro podíamos ganar ese premio. Debería haberlo visto con tus ojos. You and Me, de Peter Allen. Decepción. ¿Cómo empiezan a amortiguarse los resplandores del noviazgo y a desaparecer uno por uno? ¿Qué justifica el estribillo? Estoy tan decepcionado de mi matrimonio. En ese caso, dedicarán para comprender su desilusión. Debemos mirar el equipaje psíquico que cada uno aportó al matrimonio. Una vez casados, ciertas expectativas latentes comenzaron a subir a la superficie. Ted esperaba en silencio que Karen le diera siempre el apoyo cuando se sentía decaído, que siempre fuera puntual, que siguiera su ejemplo e hiciera las cosas de un modo ordenado y lógico, y sobre todo que siempre pudiera en el alcance cuando él necesitara ponerse en contacto con ella. Él nunca expresó esa esperanza con Karen, porque las consideraba tan normales como para tener que decirlas. Aunque Karen a menudo era puntual, ordenada, lógica y disponible, en ocasiones llegaba tarde, era desorganizada y caprichosa, e inasequible cuando él trataba de llamarla. Ted se sentía herido cada vez que dejaba de satisfacer sus expectativas y veía en ello defectos de carácter de ella. Al buscar explicaciones, Ted se conducía como un cónyuge herido, atribuyendo el mal a algún rasgo negativo, global e inmutable de la otra persona. Como Karen no correspondía en forma constante a las expectativas de Ken, éste empezó a creer que su atracción inicial hacia ella había sido una ilusión. Los rasgos simpáticos de Karen perdieron su encanto para él. De hecho, adoptaron un tono negativo. Después que Ted se desilusionara, dejó de ver a Karen como despreocupada y divertida, y la vio solo como débil de carácter. La reacción de Ted refleja el hecho de desembriagarse. Lo que atrae a dos personas raras veces es suficiente para mantener una relación. Las expectativas inflexibles de Ted con respecto a Karen ilustran una característica decisiva de todas las relaciones íntimas. Cuando, en una relación íntima o no íntima, alguien falla en corresponder a nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados y tendemos a esperar menos de esa persona, o la excluimos, por no considerar que valga la pena conservar esa relación. En esos casos, nuestras expectativas se ajustan a las experiencias nuevas y a las decepciones que hacen que disminuyan. En un matrimonio o en una relación comprometida, la reacción es a menudo diferente y la decepción no conduce por fuerza a una reducción de las expectativas. En muchos casos, el marido o la mujer no pueden renunciar a sus esperanzas originales o no desean hacerlo. Ted dijo, por ejemplo, las expectativas en un matrimonio son por lo general menos flexibles que en una relación sin compromiso. Parte de la inflexibilidad puede explicarse por el hecho de que cuando las parejas toman un compromiso de por vida, los riesgos son mayores en una relación más ocasional.
El matrimonio implica confiar la felicidad de uno, si no la vida, en otra persona. Como consecuencia, los cónyuges incorporan reglas estrictas en su relación para proporcionar garantías contra abusos y traiciones. Además, es mucho más probable que las relaciones comprometidas giren alrededor de los símbolos de amor o rechazo, seguridad o inseguridad, que por su misma índole son inflexibles. Un aspecto distinto, particular de estas expectativas en el matrimonio consiste en interpretar los errores como una falta general en la relación. El cónyuge ofendido considera esos errores como una prueba de que su pareja no tiene interés en él. Karen, por ejemplo, esperaba que Ted la aceptara de forma incondicional, como lo había hecho durante el noviazgo. Cuando empezó a criticarla, creyó que ya no le importaba. Promesas quebrantadas. A veces, las promesas explícitas que se hacen en el periodo del noviazgo no se cumplen después del casamiento y contribuyen al periodo de la desilusión. Esas promesas quebrantadas se citan como ejemplos de desinterés del cónyuge. Un joven médico inglés, sabiendo que su novia tenía gran afición por el teatro, le llevó al barrio de los teatros de Londres. Le señaló una fila de marquesinas teatrales y le dijo: ¿ves esos carteles? Algún día te llevaré a ver todas esas obras. Después de casados, sin embargo, nunca le mencionó el teatro. Su indiferencia representó para ella una traición, un símbolo de que ella ya no le importaba. Otra mujer solía ir con su novio a una serie de agencias de viaje, en las que planificaban salidas de aventuras en el extranjero. Después del casamiento, sin embargo, él perdió interés en los viajes. Su mujer creyó que la había engañado y se sintió amargada por su falta de honestidad. Aunque algunas promesas no son explícitas, parecen implícitas en el noviazgo, cuya naturaleza puede ser engañosa desde el comienzo. Cada uno de los integrantes de la pareja se conduce bien y trata de ser agradable, solícito y simpático para alentar la relación. Se convierten en vendedores eficaces que tratan de decir y hacer cosas que realcen su atractivo, para crear expectativas no realistas sobre su forma de obrar después del casamiento. El enamoramiento acrecienta la decepción, si bien en forma no intencionada, proporciona a la pareja una fusión de intereses, incluso de identidad, de manera de que lo que gusta o no, gusta en forma automática al otro. Parece haber una gran comunidad de intereses y de participación, que a la final puede reducirse. Una esposa comentaba: antes de que nos casáramos, yo estaba dispuesta a arrastrarme de rodillas a la Meca para satisfacerlo. Ahora no me siento dispuesta a caminar siquiera hasta la habitación de al lado por él. Otra fuente de decepción en muchos matrimonios la constituye las atribuciones que se asigna un cónyuge con respecto al otro. Ted reclamaba para sí el derecho de esperar algunas cosas de Karen, porque ella era su mujer. Se quejaba de que Karen violara en forma constante los derechos que le correspondían como marido. El sentido que le daba a sus atribuciones le hacía sentirse frustrado y traicionado. La imagen que Ted tenía de Karen cambió porque creía que ella violaba sus derechos. Al parecer ignorar los derechos que Ted se atribuía, Karen aparecía como insensible, despreocupada y egoísta. Ted olvidaba que los así llamados derechos eran exigencias y pretensiones que él imponía a Karen, y que ella las experimentaba como tales. Maridos y mujeres o parejas no casadas que conviven tienen ciertas expectativas en cuanto a las ganancias que le rinden las inversiones que hacen en la relación. Un cónyuge, por ejemplo, puede desear sentirse plenamente aceptado, comprometido, querer compartir expectativas agradables, recibir apoyo cuando se siente mal y obtener consuelo cuando tiene un disgusto. En compensación, él o ella está dispuesto a ser satisfecho para el compañero y ofrecer un apoyo similar. El otro cónyuge puede esperar beneficios más prácticos, alguien que proporcione un ingreso suficiente para tener un estándar de vida razonable, para compartir la educación de los hijos, para tener una participación sexual activa y disponer de actividades sociales y representativas. Esas expectativas forman un contrato implícito, el pacto matrimonial,
que rara vez se hace explícito. Cuando un cónyuge, a sabiendas o no, viola el pacto, el compañero que mantiene esas expectativas se sentirá abandonado y traicionado. El cumplimiento del pacto se considera como un símbolo de interés y confianza, pero el respeto del mismo depende en gran medida de que un cónyuge perciba lo cual el otro espera y tenga la necesaria motivación y capacidad para satisfacer esas expectativas. Para demostrar consideración y empatía, por ejemplo, se requiere poseer el arte de escuchar, hacer preguntas y brindar explicaciones. El gran cambio. Cuando la gente está enamorada, tiende a ver en su pareja toda clase de cualidades positivas, que no están presentes o lo están en un grado menor de lo que ellos imaginan. La novia optimista imagina a su esposo considerado y sensible, mientras que el marido espera que ella sea razonable y responsable. En los matrimonios afortunados, los cónyuges desarrollan en forma creciente esas cualidades a medida que madura el matrimonio, y maduran ellos como individuos. Pero en los primeros años del matrimonio, esos patrones no están formados todavía, o están en la primera etapa de su desarrollo. Como expresiones de la esperanza y sueños más oportunos del amor y abnegación se consideran las siguientes cualidades: sensibilidad, equidad, amabilidad, consideración, generosidad, respeto, receptividad, sensatez, responsabilidad. Sí, después de reiteradas decepciones, las parejas reconocen que sus parejas no satisfacen los niveles que implican esas virtudes. Si, por ejemplo, no brindan ayuda, comprensión, simpatía, la imagen del compañero y del matrimonio empieza a cambiar de forma positiva a negativa. Por ejemplo, al darse cuenta Ted de que Karen era desconsiderada, pensó: ella me defraudó, no puede contar con ella para nada. No tengo confianza en ella, es informal. Del mismo modo que Karen llegó a ver a Ted como un tirano, y sus sentimientos fluctuaron entre la desesperanza y la rabia ciega. A medida que la desilusión avanza, los episodios aislados de decepción parecen suficientes para justificar la colocación de un rótulo negativo a la pareja. Si un marido no demuestra sensibilidad en un momento determinado, entonces es insensible. Si la mujer no demuestra amabilidad cuando el marido lo espera, entonces ella es poco amable. Una mujer que durante toda la vida manejó sus asuntos personales y su carrera, se sintió paralizada cuando su flamante marido quiso irse todos los domingos, el único día que no trabajaba, para jugar el golf. Llegó a la conclusión de que era en el fondo egoísta, desconsiderado e injusto. De un modo similar, un hombre se enfureció con su mujer cuando ella le informó que no mecanografiaría más sus informes de negocios. La consideró intolerante y poco amable. Para él, esa negativa era una especie de abandono y traición a su confianza, en que ella compartiría con él las responsabilidades para generar los ingresos familiares. En cada uno de esos casos, el significado simbólico del suceso iba más allá de su significación práctica y despertaba sentimientos de deserción y rechazo. La ausencia de un patrón particular de conducta atenta contra el anhelo del amor y dedicación. El cónyuge atribuía el comportamiento de su pareja a algún rasgo malo. Además, el compañero decepcionado considera que ese rasgo es permanente. De esta manera, la ausencia de una virtud se traduce a su opuesto polar, o sea, un vicio. Insensibilidad, parcialidad, severidad, desconsideración, egoísmo, descortesía, indiferencia, insensatez, irresponsabilidad. En realidad, la gente no se divide en opuestos absolutos. Si no son responsables del todo, no se deduce que allí sean irresponsables. Pueden ser despreocupados, algo desorganizados, distraídos, y así sucesivamente. Las personas no son en general ni del todo blancas ni del todo negras, sino que tienen variadas tonalidades de gris. Ese modo de rotular en función de los contrarios se asemeja a la forma de pensar en términos de lo uno o lo otro, o todo o nada, que discutiremos en capítulos posteriores. Esa clase de rótulos es, por lo general, tan poco realista como las idealizaciones que se hacen en el primer periodo del enamoramiento. A menudo,
una razón benévola o un juicio puede justificar su frustración particular. Por ejemplo, los amigos y el marido de Marjorie la acusaban a menudo de ser irresponsable y egoísta, porque tardaba en ocuparse de cosas que había prometido hacer. El problema estaba en que ella era demasiado consciente y no irresponsable. No le gustaba negarse a cumplir con lo que le solicitaban y se comprometía a hacer más de lo que le habían pedido. Y el tiempo le permitía. Ya que Marjorie tomaba muy en conciencia las cosas para hacerlas lo mejor posible. Rara vez las terminaba a tiempo para atender su próximo compromiso, incluso los de su marido. Su deseo de complacer a Ken y a otras personas le impedía ver la imposibilidad de cumplir todas las promesas que había hecho. Según Ken y los demás, sin embargo, la tardanza de ella eclipsaba su empeño. Y sí, en opinión de ellos, Marjorie no era responsable. Entonces era lo opuesto, o sea, irresponsable. Su posición se debía en parte a la tendencia universal que tiene la gente de aferrarse a la primera explicación que se les ocurre, y no buscar otras razones más favorables. Formulación de juicios equilibrados. Pensar en oposiciones, lo que es común en las parejas, difiere de nuestra forma de pensar al tratar con otras personas. Nuestros juicios, fuera de nuestras relaciones íntimas, son en su mayor parte más moderados y más sensatamente equilibrados. Pero cuando estamos muy comprometidos en una relación, parece que nos deslizáramos hacia una manera más primitiva de pensar, la de todo o nada. Ted ilustra ese proceso, pues percibe a Karen en extremos, interpreta sus acciones de acuerdo con su propio marco de referencia y emite juicios negativos sobre ella. Pero el futuro de una relación perturbada no es tan terrible como podría deducirse en esta discusión. Los así llamados vicios no están empotrados en la roca, no son rasgos fijos que no pueden modificarse. Mediante un asesoramiento, Ted y Karen, Ken y Marjorie pudieron verse mutuamente en una forma más sensata y aprendieron a satisfacer mejor las expectativas del otro. Pueden ocurrir cambios importantes si las parejas mejoran su capacidad para comunicarse, escuchar con más atención, expresar sus deseos de un modo más eficaz y definir y encarar los problemas con un espíritu de colaboración. La adquisición de esas aptitudes básicas pueden cambiar a los cónyuges y hacerlos más delicados, considerados, responsables, razonables, etc. En resumen, más virtuosos. Desde luego que, para alcanzar estas metas, hace falta práctica y un empeño considerable. Pero este es solo el primer paso para hacer un matrimonio funcione y sea más agradable. No siempre suele ser suficiente el simple aprendizaje de nuevos modos de comunicación. Los cónyuges tienen que reconsiderar muchas ideas negativas muy arraigadas. Observaciones tales como: es tan absorta en sí misma que nunca se preocupa de mis necesidades. O: él siempre hace lo que quiere y nunca lo que yo quiero hacer. Representan a menudo en parte la propia orientación del hablante egocéntrico. Estas actitudes egocéntricas son perceptibles en las fórmulas encastradas en el concepto de Ted de que si Karen llega a las horas, entonces es responsable; si llega tarde, entonces es irresponsable. Esas ideas se vuelven absolutas y rígidas, porque se conciben en función de términos opuestos: virtud, vicio, bondad y maldad. La consecuencia lógica de la opinión de Ted era que si Karen era puntual, no significaba mucho. Si se atrasaba, la conclusión era: ella nunca es puntual. Cualquier error por parte de ella era una violación a la regla de Ted, y conducía a la generalización absoluta: nunca. A fin de llegar a un cambio efectivo, los cónyuges deben ser capaces de especificar qué clases de acciones representan consideración, amabilidad y responsabilidad para ellos. Ken debe hacerle entender a Marjorie que si ella llama para decir que volverá tarde del trabajo, eso implica consideración para él. Marjorie tiene que convencer a Ken de que si él se ofrece a ayudarle con la limpieza de la casa, eso representa un espíritu de cooperación. Aunque lograr que el cónyuge actúe de esa manera no garantiza que él o ella haya incorporado una actitud de consideración y cooperación. Los actos mismos pueden llegar a ser persuasiones de esas actitudes.
Lo que ayuda es el estímulo y las señales de aprecio. Si el marido muestra a su mujer cómo aprecia esas acciones, ella estará más dispuesta a repetirlas por su propia cuenta. Si toda vez que el cónyuge se comporta de la manera deseada es gratificado, sus motivaciones para repetir ese acto aumentan. Esa repetición echa raíces para formar un nuevo concepto en el ánimo del compañero. Es deseable y gratificante hacer esas cosas por mi pareja. El ciclo reiterado de la acción constructiva más del refuerzo también pueden neutralizar el egoísmo que se opone a la consideración de las necesidades del otro. Esas actitudes egocéntricas se desarrollan en épocas tempranas de la vida, para que las personas puedan lograr independencia y alcanzar sus metas sin tomar en consideración las necesidades de los demás. En el matrimonio, esa autonomía desenfrenada engendra sentimientos de agravio y resentimiento. Pero con estímulo y con comunicación clara, los cónyuges pueden ayudarse mutuamente a cambiar de marcha y unir sus propios intereses con los de su pareja. Si las nuevas pautas de conducta tienen éxito, empiezan a reemplazar a las egocéntricas. Las clases de acciones que indican interés y afecto son innumerables, pero pertenecen a ciertas categorías más amplias que figuran en las páginas 280 y 283, es decir, el capítulo 12. Entre ellas están la aceptación, el interés, la comprensión, el apoyo y la sensibilidad. Capítulo 3. El conflicto de las perspectivas. Los desacuerdos que dividen a una pareja pueden provenir de las diferencias fundamentales en la visión que tienen de sí mismos y el uno del otro. Las hemos visto en Ted y Karen. Ted, el clasicista, valora lo que es ordenado y predecible en la vida, mientras que Karen, la romántica, busca la novedad y la emoción. Esas diferencias pueden hacer que, en el futuro, los incidentes, al parecer triviales, impulsen a los cónyuges a romper la relación. Una pareja que proyectaba casarse me consultó después del episodio siguiente, uno de los tantos de una serie de disputas. Sintonicemos su conversación como la representaron con posteridad en mi consultorio. Laura: ¿te quedarás esta noche en casa? Creo que tengo gripe. Fred: me he comprometido en visitar a Joe, un colega profesional. Laura: si no me hace ese pequeño favor, ¿cómo podré contar con él cuando tenga un problema más serio? Nunca quieres quedarte en casa. Rara vez te pido que hagas algo. Fred: si ella insiste en tenerme en casa por algo tan pequeño, ¿qué ocurrirá cuando suceda algo importante? Cuando tengamos hijos. No es razonable en absoluto. Si tengo que someterme a cualquier deseo de ella, no podré respirar. Lo lamento, pero en verdad tengo que ir. Laura: no puedo confiar en él. Debería liberarme de esta relación mientras puedo y encontrar a alguien con quien sí pueda confiar. Anda, si quieres ir. Encontraré a alguien que se quede conmigo. Laura y Fred eran personas muy diferentes. Laura era profesora adjunta de arte en una escuela diurna privada, mientras que Fred trabajaba como programador en computación, y sus perspectivas individuales estaban cerradas para el punto de vista del otro. Cada uno ignoraba el significado que el otro asignaba a la situación, de manera que daban más explicaciones negativas a las acciones del otro de lo que hubieran dado si armonizaban entre sí. Como Fred no estaba enterado del miedo del abandono que sentía Laura, la veía testaruda y dominadora. Como Laura no se daba cuenta de que Fred se sentía amenazado por el atentado a su libertad, lo consideraba egoísta e insensible. Además, ambos creían que la sensatez de las propias interpretaciones era evidente para cualquiera, y que la actitud del otro demostraba ser poco razonable. Laura no veía defectos en su lógica de que si Fred no podía satisfacer una mínima petición de ella, entonces ella no podía confiar en él y pedirle ayuda cuando ocurriese algo serio. Fred creía que cualquiera podía ver que si él debía acceder a pedidos tan triviales, se vería atrapado en una camisa de fuerza por el resto de su matrimonio. Por otra parte, sus mentes estaban cerradas a cualquier retroalimentación que pudieran recibir, si escucharan y comprendieran las opiniones del otro.
Se debatían en un vano intento de obligarse mutuamente a aceptar sus propios marcos de referencia. Cada cónyuge erguía que el otro estaba equivocado, y por lo tanto era mezquino, egoísta y malo, y que por consiguiente la relación era insostenible. Cuando los cónyuges se machacan así uno al otro, intensifican la resistencia del otro y refuerzan las opiniones negativas, llevándolas hasta el extremo. Al fin, las posiciones de los esposos se polarizan en forma total y se congelan en su propia perspectiva egocéntrica. Cada uno llega a la conclusión de que el otro es imposible e intolerable, y ambos prevén que ocurrirá una catástrofe si siguen casados. Se puede ver que las relaciones intensas de Laura y Fred tenían raíces más profundas. Su conflicto asestaba un golpe a la vulnerabilidad del otro. Laura estaba orientada a la persona y recibía satisfacción y seguridad mediante las interacciones sociales, de modo que se sintió amenazada por el abandono de Fred. Él quedó desconcertado por el carácter pegajoso de Laura. En tanto, para Laura, la demostración de independencia de Fred simboliza deserción. Para Fred, la dependencia de ella representa encarcelamiento. Por la diferente estructura de su personalidad, Laura sociable y dependiente, Fred autónomo, no podía considerar el problema de la misma manera, de modo que esa clase de choque era inevitable. Además, y debido a sus perspectivas rígidas, cada uno era incapaz de comprender la idea de que el otro se formaba acerca de la situación. Los casados dicen a menudo, simplemente no entiendo a mi marido o a mi mujer. En general, cada perspectiva propia a los ojos del marido o de la mujer parece correcta. Al no comprender las diferencias de perspectiva, los cónyuges tienden a atribuirse mutuamente mala voluntad durante un conflicto. No se dan cuenta de que solo perciben los conjuntos idénticos de circunstancias en forma diferente, y que a ninguno se le puede culpar de mala intención. Las investigaciones indican que el conflicto experimentado por Laura y Fred no es poco común. Por ejemplo, Carol Gilligan, una psicóloga de la Universidad de Harvard, demostró que las esposas tienden a ser más interesadas en las relaciones personales, sociotrópicas, mientras que los maridos se inclinan más por la independencia. No obstante, las opiniones asociadas con esas diferencias pueden modificarse para minimizar la fricción matrimonial, o por lo menos los esposos pueden tomar en cuenta la personalidad del otro, para no ser una amenaza en vano. Los choques entre Marjorie y Ken ilustran el problema de personalidades en conflicto. Marjorie, una reina de belleza del colegio, no tenía confianza para hacer las cosas por sí misma, pero luchaba para demostrar que era una verdadera persona y que podía ser independiente. Tenía la tendencia de ver a las otras personas más seguras y se sentía inferior a ellas. Ken, una ex estrella de básquetbol, era lo contrario, muy seguro de sí mismo e independiente. Consideraba que los demás, Marjorie inclusive, era más débil y necesitaba protección. Una vez, cuando Marjorie quería colgar un cuadro y tenía dificultad para hincar un clavo en la pared, se produjo el siguiente diálogo. Ken, ¿tiene dificultades? Mejor la ayudo. Déjame hacerlo por ti. Marjorie, no tiene confianza en mi capacidad. Está bien, puedo hacerlo sola. Enojada. Ken, ¿qué pasa? Solo trataba de ayudarte. Marjorie, es lo que hace siempre. ¿No crees que yo pueda hacer nada? Ken, bueno, ni siquiera puedes hincar un clavo. Se ríe. Marjorie, sigues otra vez. Siempre me rebajas. Ken, solo trataba de ayudar. Los esposos tenían versiones muy distintas de la intervención de Ken al colgar el cuadro. Marjorie se proponía demostrarse a sí misma que era capaz de realizar tareas manuales. En realidad, esperaba con ilusión que Ken la elogiara por su demostración de competencia e independencia. Empero, la intervención de él hizo aflorar el sentido de incompetencia de ella. Si bien cada uno estaba en lo cierto, al creer que Ken no tenía confianza en la capacidad manual de Marjorie, Ken se veía amable y considerado, mientras que Marjorie lo veía entrometido y protector. Lo que empezó como un gesto inocente de amabilidad condujo a sentimientos de agravio y antagonismo. Para aumentar el disgusto,
Cada uno atribuyó mala voluntad al otro. Marjorie consideró a Ken como entrometido y dominante. Ken a Marjorie como desagradecida y provocadora. En épocas pasadas, ella siempre dependía de él, y él disfrutaba al ayudarla y demostrarle su superioridad. Esos rótulos negativos del cónyuge son comunes en un matrimonio. Las investigaciones realizadas en la Universidad de Maryland por el psicólogo Norman Einstein y sus colegas indican que, durante los malentendidos, es más probable que los cónyuges desavenidos se atribuyan manualmente móviles negativos que las parejas desavenidas. Perspectivas abiertas y cerradas. Nuestra perspectiva es un cuadro complejo que incluye no solo los detalles de una situación, sino también los significados que asignamos a esta. En este sentido más amplio, nuestras perspectivas están conformadas por creencias y experiencias, de modo que la visión que Ken tenía de Marjorie nacía de su opinión, basada en experiencias pasadas, de que ella carecía de aptitudes para las tareas manuales. La visión que ella tenía de él, por otra parte, estaba moldeada por la idea de que él era un déspota, entrometido, despreciativo y crítico. Aunque parezca paradójico, él la atrajo, en parte, por la soberbia, confianza en sí mismo y el carácter protector que la hacía sentir más segura. Sin embargo, su sensación de incapacidad siempre estaba a punto de aflorar, y se convirtió en un asunto espantoso cuando ella trataba de hacerse valer. Aunque ambos eran bien intencionados, sus puntos de vista en conflicto se trataban en lucha. En las interacciones normales, las perspectivas individuales son abiertas. La gente se forma una imagen de la otra persona y la modifica a medida que obtiene más información. La imagen del compañero se compone de los rasgos desagradables e indeseables de él o de ella. Si el compañero cambia, también se modifica la perspectiva abierta del cónyuge, pero esos cambios de perspectiva se basan en una apreciación razonable de los móviles de aquel, no en los propios preconceptos. La perspectiva cerrada que Marjorie tenía de Ken se basaba únicamente en su creciente impulso hacia la independencia, y no en los móviles reales de él. La perspectiva actual que Ken tenía de Marjorie se basaba en su visión anterior de ella, como la de una muñeca subordinada, y no la de su independencia en desarrollo. Con una perspectiva abierta, Marjorie había reconocido que Ken solo trataba de ser útil y Ken habría captado el anhelo de ella de ser más independiente. Las perspectivas cerradas e egocéntricas están determinadas por los marcos individuales de referencia. Las personas ven los sucesos solo de acuerdo con la forma en la que están relacionados con ellas. Las imágenes que tienen de un suceso se basan en forma exclusiva en sus significantes personales, de los que descartan, por ejemplo, lo que el suceso podría significar para otros, aun cuando tratan de considerar el suceso desde la perspectiva de la otra persona. Se encuentran atascados en su propio marco de referencia. En el incidente del cuadro, por ejemplo, Ken creyó que había sido considerado y atento, sin embargo, en realidad, procedió según su propio concepto, no el de ella, de lo que era bueno para su mujer. De un modo similar, Marjorie interpretó el ofrecimiento de ayuda solo de acuerdo con su propia perspectiva. Consideró que la intervención de él era un absorto y no una muestra de amabilidad. Ambos tenían perspectivas cerradas. El paso siguiente fue el de poner rótulos de maldad. Ken era malo por ser entrometido y ella era una ingrata. Cuando los cónyuges actúan de una perspectiva cerrada, egocéntrica, los choques son inevitables, aun cuando Ken no desierta lastimar a su mujer y en realidad quería ayudarla. Su perspectiva egocéntrica le oculta los verdaderos deseos de Marjorie. Su perspectiva estaba cerrada en su propio deseo, el de ayudar, y no en el deseo de ella, ser independiente. De un modo similar, la perspectiva de Marjorie se centraba en sus propios deseos, y por consiguiente, en su opinión, Ken solo interfería en ellos y no expresaba su propio deseo de ser atento. Los conflictos matrimoniales fomentan y exageran las perspectivas egocéntricas. Cuando los cónyuges se sienten amenazados, se encapsulan en una perspectiva cerrada a modo de reacción defensiva. Cuando se ven mutuamente a través de los lentes de sus perspectivas egocéntricas, están condenados a perder la sincronía. Las interpretaciones de lo que ocurre entre ellos darán origen a conflictos de intereses, malas interpretaciones de los móviles del otro y hostilidad.
Cuando de las perspectivas cerradas surge un conflicto matrimonial, los cónyuges solo ven las cualidades negativas en el otro y juzgan al azar el desastre que en esos rasgos negativos va a causar. Como veremos en el capítulo 9, la hostilidad resultante se convierte en un problema que trasciende el choque original. Las explicaciones desagradables que se dan acerca de las acciones del cónyuge hacen que las diferencias se intensifiquen hasta llegar a un conflicto grave. Esas explicaciones negativas suelen conducir a la hostilidad que, a su vez, genera una nueva serie de significados aún más negativos, hasta que al final a la otra persona se la ve bajo una luz del todo negativa, como una perra o un matón. Como las perspectivas son cerradas, los cónyuges tienen dificultad en dar criterio a la visión que el otro tiene de la situación o en reconocerla siquiera. Ténganse en cuenta que la gente no asume en forma espontánea una perspectiva cerrada, pero una vez adoptada, es esta la que dicta los pensamientos y acciones. Alguien con una perspectiva abierta, por otra parte, es capaz de adoptar el marco de referencia de otra persona, ver el mundo con los ojos de ésta y relacionarse de un modo más flexible. Por ejemplo, muchos padres están abiertos de esa manera a las percepciones, deseos y sentimientos de sus hijos. Pero aún los buenos padres pasan a veces perspectivas cerradas y ven a los hijos como una carga o como un asco de chicos. Los padres pueden sentir menos empatía entre sí que por sus hijos, porque cada uno espera del otro que sea un adulto, es decir, no tenga respuestas infantiles. Por más que parezca paradójico, muchos de los deseos, sentimientos y expectativas del cónyuge vienen desde la niñez y requieren la misma comprensión que hubiera merecido en la infancia. El encuadre. A él le gusta hacerme sufrir. Es manipulador. Es un dictador. Es falsa. Las acusaciones como esas no significan por fuerza que un cónyuge sea en realidad muy mezquino, explotador, dominante o deshonesto, aunque en algunos casos, desde luego, esos reproches pueden tener algo de verdad. En la experiencia que tuve con parejas desavenidas, las acusaciones se basan en general en conclusiones globales, sobregeneralizadas, a las que llegan los cónyuges cuando se sienten heridos. Los que se sintieron lastimados tienden a culpar al otro o a proyectar cualidades negativas sobre éste. Después de reiteradas oportunidades, que son tan dolorosas para la pareja, las acusaciones suelen cristalizar en pensamientos de nunca o siempre, en lugar de ver lo desagradable como pasajero. El cónyuge lo mira como permanente, como un rasgo de la personalidad. Esas ideas ya expresadas en forma manifiesta, ya ocultas, evolucionan hasta llegar a crear la perspectiva bien formada de la otra persona. Si esas generalizaciones se repiten bastante, la perspectiva negativa del ofensor se vuelve fija. Al llegar a ese punto, los esposos que esperaron alguna vez con ansia el momento de encontrarse al final del día, encaran ahora esa perspectiva con miedo o opresión. Esa perspectiva fija incluye a menudo una imagen visual del marido, en la cual, por ejemplo, la maldad y el desprecio están grabados en la expresión del rostro. Aquel a quien se vio antaño afectuoso y atractivo, se lo percibe ahora odioso y feo. El rostro que otras veces provocaba emoción y placer produce disgusto y dolor. Esa imagen mental negativa, deformada y rígida, determina entonces lo que el cónyuge observa y deja de observar en el otro. En esencia, el cónyuge ofensor queda enmarcado con una imagen deformada que acentúa los rasgos negativos e ignora los positivos. Una vez que el compañero ha sido enmarcado, cualquier acción que emprenda él o ella se verá a través de ese marco. Los actos neutros se verán como negativos y los negativos lo parecerán más aún. Los actos positivos se interpretarán como negativos o serán descalificados. Si el marido, por ejemplo, es considerado, la mujer piensa, ¿qué le ocurre ahora al hipócrita? Si la mujer lo trata con amabilidad, el marido pensará, ella obra con falsedad, en realidad no quiere decir eso. Nuevos indicios recogidos refuerzan constantemente la imagen enmarcada que las personas imponen a su pareja, mientras que se olvida pronto los sucesos que no se adecúan a ella. Puesto que el marco solo admite una información acorde con él, este se vuelve cada vez más convincente a través del tiempo, hasta que queda firmemente afianzado como realidad en la mente del cónyuge. Al final,
Cuando los esposos ofendidos relatan a sus amigos las pruebas acumuladas para la perspectiva construida, los datos seleccionados parecen tan convenientes que incluso terceros imparciales resultan persuadidos de la validez de la imagen. En Laura, la imagen de Fred se cristalizó como la de un ser insensible. Cuando él se negó a quedarse en la casa, ella llegó a la conclusión de que él no tenía conciencia de las necesidades de ella y de que algún día sería insensible a la de sus hijos, y que era incapaz de ser sostén como marido y padre solícito. Laura le estructuró en su mente como egoísta e irresponsable, no solo por una vez, sino para siempre. Después de eso, Laura vio a Fred bajo la misma luz negativa, hiciera él lo que hiciese. De hecho, cuando surgía un incidente semejante, uno en forma remota, el caso traumático original, ella percibía un torrente de imágenes y escenas retrospectivas de aquel. Y cada vez que veía en su imaginación la imagen traumática, sentía más enojo contra Fred. El asesoramiento de esa pareja, que adoptó la forma en una reestructuración, en la cual Laura y Fred cuestionaron la base de sus perspectivas negativas y seleccionaron una explicación más positiva para dar razón a las acciones mutuas. Conflictos de personalidades. A veces, la fricción que se produce en una pareja en conflicto no puede explicarse solo por las diferencias de perspectiva o encuadre. En estos casos es preciso buscar una cualidad más permanente, a saber, los rasgos de personalidad de la pareja. Esos choques provienen de las distintas maneras en que el carácter de su personalidad les dicta de modo percibir los acontecimientos. El romántico ve la vida a través de los cristales del color rosa, el pesimista a través de lentes oscuros. Una persona independiente puede percibir un ofrecimiento de ayuda como una intención de rebajarla o como una falta de confianza, mientras que una dependiente lo ve como una señal de atención. Para la persona independiente, separación equivale a libertad. Para la dependiente, separación equivale a abandono. Ted y Karen ilustran dos personajes predispuestos al choque. Karen, la romántica, independiente e autosuficiente, y le gusta hacer las cosas sola. Ted, el clásico solitario, es menos independiente y reclama compañía. Por ser dependiente, Ted desea que Karen esté siempre disponible. En un nivel menos consciente, Ted teme que ella lo abandone. Durante el periodo de conflicto, Ted no comprendía que la personalidad de Karen, de hecho su identidad, se concentraría en su libertad de pasar una actividad a otra, de obrar por impulsos y de estar urbe de restricciones. Ted, quien siempre se sintió algo solo, asignaba un valor enorme al hecho de tener una compañera en quien confiar todo el tiempo. Por otra parte, a Karen no le gusta que la pusieran en un compromiso. Ella tenía sus propias normas de conducta basadas en su deseo de libertad, movilidad e independencia. No le importaba ser eficiente, puntual o prevenida. Una vez cuando Karen le hizo esperar una media hora, Ted estuvo atormentado por el miedo de que algo terrible le hubiera pasado. Cuando ella por fin llegó, y aun cuando estuviera complacido de verla, Ted se enfureció con ella por haberla hecho esperar. Su rabia estaba avivada por el miedo oculto de que le hubiera ocurrido un accidente. La idea de que ella podría haberse muerto le asustó y activó su miedo de toda la vida de quedarse solo. En lugar de sentirse aliviado al verla, estaba enojado porque ella hizo que él se pusiera ansioso. Ted interpretó que la infracción de Karen a su regla de puntualidad significaba: a ella no le importa, no le interesan para nada mis deseos. Él se puso de mal humor, esperando que así llegaría el mensaje de Karen. El mal humor y la retirada tuvieron un poco efecto sobre Karen, porque ella tenía una relativa autonomía y podía manejar con facilidad la distancia emocional y el aislamiento. En efecto, ella siempre se apartó de Ted dándole menos apoyo que antes, con lo cual él se sintió un poco más amenazado, se volvió hostil, pues consideró que ella lo desalojaba. Lo expresó en términos de ser irresponsable y se dijo a sí mismo: no puedo contar con ella. Para asegurarse una constante satisfacción a su necesidad de dependencia, Ted recurrió a la estrategia de tratar de controlar a Karen. Ella, por otra parte, deseaba estar libre de las restricciones y el control impuesto por él. Para garantizarse la libertad, trató de desanimar sus intentos de controlarla. Al sentirse agobiada por las exigencias de Ted, se retiró más para generar distancia y dejó que Ted se sintiera abandonado. Cada vez más desesperado, Ted ensayó la represión y los ataques verbales.
con lo cual a cada paso alejaba más aún a Karen. Karen y Ted ilustran el modo en que dos personalidades, que parecen completamente complementarse al principio, chocan en realidad a causa de sus diferentes normas y actitudes. Por ejemplo, una de las fórmulas de Karen era: si Ted se preocupara realmente por mí, me alentaría a ser independiente. La fórmula correspondiente de Ted era: si Karen realmente se interesara, desearía estar más próxima. Aún, esa desemejanza no excluye necesariamente una relación equilibrada. Todos conocemos personas con personalidad diferente que se llevan bien entre sí, pero cuando los cónyuges se aferran a formar tenaz a sus propias perspectivas, o se olvidan de la perspectiva de su pareja, o se niegan a aceptarla, entonces se produce el conflicto real. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Ted y Karen? Como se señaló en el capítulo 2, a Ted le atrajo la actitud despreocupada de Karen, que lo alejaron en forma grata de la atmósfera controlada y sobreintelectualizada de la casa paterna. Karen, a su vez, estaba fascinada por el ingenio de Ted, su talento de narrador, su enfoque metódico de la resolución de los problemas y la amplitud de sus conocimientos políticos e históricos. Sobre todo, se sentía tranquila por su seguridad y su sentido de responsabilidad, que contrastaba fuertemente con su propio padre. Los rasgos atrayentes de una pareja que una vez fue armoniosa son reales y bastante importantes como para volver a unirla. Aún así, si se trata de una pareja desavenida como la de Ted y Karen, si ellos pueden superar sus malentendidos. Pero esos rasgos atrayentes no tienen bastante fuerza por sí mismos como para mantener unido un matrimonio cuando las personalidades de ambas partes no armonizan con facilidad. Aquí reside la respuesta al enigma de por qué dos personas que parecen atraerse tanto y para quienes tanto marcha bien pueden fracasar al querer mantener una pareja estable. La personalidad individual de cada uno moldea sus expectativas, su visión de la vida y el modo en que reaccionan con respecto al otro. A medida que la gratificación inicial, originada por los rasgos atrayentes, empieza a desvanecerse, las diferencias de personalidad adquieren más prominencia. Las perspectivas de ambos empiezan a chocar, y las que uno tiene del otro quedan alternadas por la explicación negativa proporcionada por las acciones del compañero. Como Ted y Karen se sentían frustrados, abdujeron razones en las que atribuían la culpa de los conflictos al otro. Sus mutuas visiones se oscurecían tanto que ellos no podían apreciar los atributos positivos. Ted seguía siendo un narrador espléndido, pero Karen ya no podía disfrutar de sus relatos. Karen seguía siendo vivaz y alegre, pero ya no divertía a Ted. Solo podían verse mutuamente a través de la deformación de los marcos negativos. Karen aparecía frívola y su actitud de rechazo, Ted severo y pesado. Una vez encuadrado en esos marcos, se requería un trabajo considerable para sacarlos de ahí. Algunos de esos rasgos y actitudes conflictivas del uno con respecto al otro tenían que ser modificados. En capítulos posteriores se tratará de cómo hemos podido efectuar esos cambios. Ahora podemos hacer una lista de los diversos pasos que debe dar una pareja si tiene una relación conflictiva como Ted y Karen. Deben reestructurar sus mutuas perspectivas, borrar los rasgos negativos que han introducido en forma artificial y verse uno al otro de un modo más benévolo y realista. Con el correr del tiempo, los dos personajes pueden cambiar en forma paulatina. A medida que un cónyuge se vuelve más tolerante respecto de los rasgos del otro, ambos descubren a menudo con sorpresa que sus diferencias comienzan a esfumarse. En efecto, sus personalidades se van amoldando una a la otra, y se reduce así la fricción y los malentendidos.